Bien, entonces vamos a empezar su tiempo orando. Muy bien, les pido que me acompañen en la oración. eh, y lo que podamos, prendamos nuestra cámara para verlo, los hermanos. ¿Ok? Muy bien. Vamos a orar. ¿Ok? Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias, Padre, por el tiempo que nos das para poder juntos, Señor, aprender más de tu palabra, poder, Señor, entender mejor, Señor, cómo eres tú, Señor. Y podamos, nuestra fe se fortalezca, nuestra confianza se fortalezca en ti. Ayúdanos, Dios, a que lo que aprendemos nos lleve a vivir una vida en la cual podamos depender más de ti, no de nuestras fuerzas, a que podamos aprender a confiar y a esperar también en tus tiempos, no queriendo que las cosas se hagan a nuestra manera, a nuestro tiempo, y que podamos también ser más obedientes. Te pedimos esto, Padre Santo, ayúdanos, tú conoces la situación particular de cada uno de nosotros, con lo que luchamos, las pruebas, dificultades, pero en medio de todo ello te dan gracias porque tú eres nuestro Dios, tú estás con nosotros, nunca nos abandonas. Y sabemos, Dios, que en medio de cualquier situación, tú nunca, Señor, estás ausente, sino siempre tienes un propósito y quieres obrar también en nuestras vidas. Te damos las gracias por este tiempo, por la vida de mis hermanos aquí presentes. Pido que les bendigas en este tiempo. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, hermanos, hermanas, dale la bienvenida. Hoy nos toca eh, nuestra clase número 5, 4, bueno, 5 porque ya la introducción fue la primera, ¿no? Bueno, creo que ya estamos ya más de 5 semanas, pero obviamente hemos estado a veces un poco, una clase nos ha tomado 2 semanas, ¿no? Pero no, no vamos mal, vamos bien, ya prácticamente vamos a pasar al capítulo 21 ya la próxima clase, porque hoy vamos a acabar el 19 y 20, y estaríamos ya prácticamente a unas seis capítulos de culminar el libro, ¿no? Del libro de Levítico. Estos capítulos primeros que hemos estado viendo son los capítulos que tienen más, que demoran un poco más. Ya los últimos son un poquito más rápidos, porque son leyes un poquito ya más eh, que se pueden tocar en clase, de repente estos capítulos en una clase, ¿no? Pero de todas maneras, creo que sí vamos a poder culminar, esa es la idea, ¿no? Culminar todos los capítulos del libro de Levítico, que son 27 capítulos. Muy bien, hoy vamos a ver el capítulo 19 y vamos a culminar con el 20, porque la semana pasada estuvimos en realidad leyendo el capítulo 18 y leímos bien capítulo 20 una parte, ¿no? Porque en realidad, como les compartí, el capítulo 18 y el capítulo 20 es como para estudiarlos juntos, ya que el 18 nos habla de los actos de inmoralidad que Dios prohibió a su pueblo y el 20 nos habla de las penas de cada uno de esos actos, ¿no? Entonces, prácticamente hoy día vamos a culminar ese cuadrito que les puse la semana pasada, que tiene que ver ya con esa relación que hay en el capítulo 18 y 20. Muy bien. Entonces, antes de empezar esta parte, quisiera preguntarles si pudieron leer Ezequiel capítulo 22. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue con Ezequiel? ¿Lo leyeron? ¿Pudieron leer Ezequiel capítulo 22? Sí, hermano. Muy bien, bien. No era una tarea en sí, pero era de alguna manera para que ustedes puedan de alguna manera conocer eh, cómo el pueblo de Israel, lamentablemente, en el futuro, porque obviamente en el tiempo de Ezequiel estamos hablando de ya muchos años después desde que se escribió el libro de Levítico, ¿no? Pero finalmente ellos desobedecen, ¿no?, los mandatos de Dios y obviamente van a haber consecuencias, ¿no?, por esa desobediencia.
¿no? Entonces quisiera que podamos de repente, yo les dejé como una pequeña tarea para que podamos compartir aquí en clase. Fue una pregunta en realidad, y la pregunta era, ¿el pueblo de Israel obedeció los mandamientos de Dios dados en Levítico? ¿Y cuáles fueron las consecuencias? A ver, quisiera sus comentarios. A ver, ¿qué puede, algo pequeño, de repente al leer, de repente han podido ver algo específico, ¿no? Y puedan de repente compartirlo, a ver quién quiere participar de manera voluntaria, ¿no? O yo digo quién participa. ¿Alguien que quiera participar? A ver, hermana Sara, a ver, prenda su micro, su micro está apagado. Hermano Cristian, en el Levítico 18, encontré en el versículo 5, ¿no? Donde dice, eso es una Ah, versión hermana nueva. Sara, discúlpeme, ¿soy yo o es mi micro? Porque no le escucho casi nada. Su volumen está muy bajo. Sí, está bajo. Ah, ya, entonces no era yo. ¿Ahora sí? Ah, un poquito más, pero todavía se escucha como si estuviera lejos, No estoy cerca. ¿no? Entonces no sé Ahora Hermano, si sí, disculpe, su micro también no está muy claro. ¿el mío también se escucha bajo? entonces la señal ya, porque yo ahorita Es Sí la se señal. escucha bien, pero en algunos momentos se entrecorta. Ya voy Una, a apagar, por si acaso voy a apagar la cámara de acá, mejor, por si acaso, creo que es esto. A ver, vamos a apagar esta cámara, de repente es eso. Vamos. Ya, voy a continuar, ¿ok? Muy bien, hermana Sara. Solamente le pido que hable un poco más fuerte y se acerque un poquito más a su micro, de repente la señal tal vez pueda ser. A ver, la escuchamos. ya, hermano. Ok, ok. En el versículo 18, perdón, capítulo 18, Levítico 5 dice, por lo tanto, obedezcan mis estatutos y mis ordenanzas. No, no Todos se los, escucha. Hermana Sara, discúlpeme. No, no se le escucha, no se le escucha. Discúlpeme. entonces es la A ver, pero, señal, porque a ver, ¿alguien más está que en hable todo o volumen, es sola? ¿Cómo? está a todo volumen mi celular. Es raro, ¿eh? Sí, debe ¿No? ser la señal entonces. La señal, Probablemente, porque la otra hermana habló, lo sí habló y sí se le escuchó bien, ¿no? A ver, no se preocupe, qué pena, pero sí, no se le escucha. Le escucho así, muy recontra. Y me imagino que los demás hermanos también lo escuchan igual, pero igual, no se preocupe. ¿Ok? A ver, ¿alguien más que quiera participar con respecto a la lectura de Ezequiel 22? ¿Hayan que haya podido leer? Hacer algún comentario? hermano, yo leí el Ezequiel y entendí que desobedecieron, ¿no? Y hicieron, aún los sacerdotes y el pueblo de Israel se apartaron del Señor. Y una de las consecuencias es que el Señor, eh, como lo dice en el último versículo, ¿no? Derramó sobre ellos ira, ¿no? Ira y con el ardor consumió, ¿no? Y con el ardor de su ira los consumió y hizo volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, ¿no? Eh, Eso es lo que puedo entender, ¿no? Porque todo el pueblo de Israel y aún, ¿no? Los sacerdotes violaron la ley y contaminaron los santuarios, profanaron, ¿no? eh, Mm, el santuario del Señor. ujú. Gracias, hermana, gracias. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Hacer algún comentario con respecto al Ezequiel 22? ¿Se lo puedo leer? ¿Alguien más? Ya. Hermano, lo que pasa es que, a ver, el Señor, cuando ellos entran a la tierra prometida, el Señor les da una serie digamos, como de reglas, ¿no? Que ellos tenían que obedecer. Y entonces, ellos entran a la tierra prometida y el Señor le dice, cuídense, ¿no? De no hacer las acciones que esos pueblos hacían, ¿no? Y tampoco de las que en Egipto se practicaban, o sea, tenían que cuidarse de todo eso.
pero ellos con el paso de los años, bueno, de los siglos, se olvidaron se estaban portando exactamente de lo que, de esas naciones, de esas costumbres que tenían, hacían exactamente los mismos, porque acá hay varios versos en los cuales el Señor les prohibía en Levítico y no los han tenido en cuenta porque los están practicando, sobre todo en lo que se refiere a las, digamos, a la libertad sexual, ¿no? Y entonces, entonces, simplemente el pueblo se olvidó, ¿no? Y bueno, a mí qué lección me deja que realmente nosotros, si descuidamos nuestra relación con Dios, pues podemos pecar contra Dios, ¿no? O sea, nuestra relación es continua. Eso es todo, hermanos. Gracias. Gracias. Gracias, hermano. Muy bien. Sí, es verdad. Cuando leemos Ezequiel 22, nos damos cuenta, ¿no? Que la nación de Israel se había apartado del Señor. Habían, no solamente la nación, sino los reyes, los líderes religiosos también se habían apartado, ¿no? Y obviamente mucho de eso fue, obviamente, finalmente eso desencadenó que ellos finalmente fueran deportados, ¿no? Fueran llevados cautivos a Babilonia, ¿no? Cuando hablamos de ya Siria respectivamente, ¿no? Entonces vemos cómo Dios les hace en estos capítulos de Levítico 18 y otros capítulos que vamos también en el libro de Levítico, donde habla en el capítulo número, que ya vamos a ver más adelante, capítulo número 26, ¿no? Donde se habla de las consecuencias de la obediencia, donde se habla de las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia, donde ahí también se menciona nuevamente, ¿no? Como ellos, nuevamente Dios advirtiéndoles, Dios dándole su palabra, ¿no? Pero ellos, y está ahí, ¿no? Registrado en el libro de Levítico, pero vemos que después ellos, como la hermana menciona, ¿no? Se apartaron, descuidaron su relación con el Señor. Y es una enseñanza para nosotros, hermanos, ¿no? A no, como dice la palabra, ¿no? Y, y orar para no entrar en tentación, siempre estar examinando nuestras vidas, ¿no? Volver al Señor, ¿no? Tener un corazón arrepentido, examinar nuestros caminos, cómo estamos andando, para no desviarnos del Señor, para no finalmente exponernos, ¿no? A su juicio. Ahora sabemos que para nosotros ya no es un juicio de condenación, pero sí como hijos que nos puede disciplinar, ¿no? Aun cuando Él ve que no estamos andando como Él quiere, ¿no? Muy bien. Entonces, muy bien, hermanos, gracias. Espero que el leer Ezequiel 22 haya ayudado un poco a que podamos comprender mejor también, ¿no? Este capítulo 18 que hemos leído, ¿no? Semana pasada. Hoy día vamos a culminar completando el cuadrito. Bueno, no completando, viendo algunos detalles del cuadro de la semana pasada que faltó compartir, que es este cuadro del punto número 3. Se ve en la pantalla una consulta. Hermano, no se escucha. ¿No se escucha? ¿Aló? ¿No se Yo está sí lo escuchando? escucho, sí se le escucha. Sí Suba se le su... escucha, sí se le escucha, hermano. Tal vez son de algunas hermanitas su internet que es tan malo, su celular. Ya. Suba su volumen. El volumen, sí. El volumen también a veces Pero afecta. al hermano sí se le escucha bien. Ya, voy a tratar igual de hablar un poco más fuerte y despacio para que no haya problema con algunas señales de ahí puede estar un poco fallando, ¿no? Muy bien, entonces vemos aquí actos de inmoralidad, idolatría y las penas o castigos, ¿verdad? Vamos a ver, aquí este es un cuadro comparativo, hermanos. Es un cuadro comparativo. También creo que aquí no había nada de llenar, ¿no? No puse nada de llenar. Pero es un cuadro comparativo que nos permite poder comparar el capítulo 20, capítulo 20, libro Levítico, 18 y también 19. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Vemos que había algunos actos que Dios estaba prohibiendo a su pueblo, ¿no? Que están aquí en este gráfico, perdón.
Por ejemplo, uno de ellos, que también vamos a ver ahora que leamos el capítulo 19, era atender a encantadores o adivinos, ¿no? Atender a encantadores o adivinos, ¿no? Y vemos que en Levítico 19:26, que también lo vamos a ir leyendo, ahí es una referencia, una prohibición, ¿no? Si nosotros leemos ese versículo, dice, no comeréis cosa alguna, perdón, en la segunda parte del versículo dice, no seréis agoreros ni adivinos, ¿no? Igual en Levítico 26, la persona que atendiere encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré entre su pueblo. Entonces vemos que hay una serie de mandamientos específicos, ¿no? Y el primero de ellos que estamos viendo era con respecto a la adivinación, ¿no? A consultar a los muertos, a practicar la adivinación y también a atenderse, a consultar, ¿no? ¿Cuáles eran las penas por esos pecados? Según lo que se menciona en el capítulo 20, serían condenados a muerte, ¿no? Serían apedreados. Eso dice el capítulo 20, versículos 6 y 7, ¿no? Entonces, creo que va a ser importante para poder ubicarnos un poco, como siempre lo hacemos, leer todo el capítulo 20, ¿ok? Porque no quiero que de repente se van a perder un poco si estamos así. Vamos a leer nuevamente todo, no hemos leído el capítulo 20 en realidad, pero para culminar este cuadro, vamos a leer el capítulo 20 del libro de Levítico, ¿ok? Muy bien, les pido que podamos ahí abrir nuestras Biblias para poder leer, ¿ok? Dice así, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, dirás a sí mismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará, y yo pondré mi rostro contra tal varón, y lo cortaré entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrase sus ojos respecto de aquel varón que hubiese dado a sus hijos para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose como él. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponerlos por obra. Yo Jehová los santifico. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera defectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se juntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella, comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal mataréis. Morirán indefectiblemente, su sangre será sobre él. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere con desnudez, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable, por cuanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo,
descubrió la desnudez de su hermana, su pecado. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriese su desnudez, su fuente descubrió y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su. En la desnudez de la hermana de tu madre o la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevará. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevará, morirán sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano, comete inmundicia. La desnudez de su hermano que descubrió, sin hijos será. Guardad pues todos mis estatutos, todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco, para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová vuestro Dios, os he apartado de los pueblos. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia. Y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las bestias, ni con las aves, ni con nada que se arrastre sobre la tierra, los cuales os he apartado os he apartado por inmundo. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el hombre o la mujer que evocare espíritu de muertos, os entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Bien, la semana pasada ya estuvimos compartiendo bastante acerca del contexto de estos pasajes. Hablamos, recuerdan, del sacrificio, hablamos de los cultos de la fertilidad, ¿verdad? Hablamos también tocamos una parte de este capítulo también porque lo estábamos relacionando, hay versículos que se relacionan bastante, ¿no? Hablamos también un poco acerca de, mencionamos, ¿no? Que todos estos pecados que se mencionan en el capítulo 19, 18 y 20, con respecto a las penas por estos pecados, eran pecados que los pueblos de las naciones paganas, cananeas, a las cuales los hijos de Israel se dirigían, ¿no? Practicaban, ¿no? Ellos también practicaban sacrificios humanos, sacrificaban a sus hijos, ¿no? Su dios, que era Moloch, uno de los dioses del Canaán, ¿no? Y vemos cómo Dios, desde un principio, a ellos les prohíbe que practiquen esta clase de acto, que era abominación para ellos, ¿verdad? Entonces, en el versículo número 6, ¿no? Que ya hemos estado tocando, del capítulo 20, es donde vamos a encontrar en realidad varias leyes, ¿no? De diferentes, digámoslo así, especialmente relacionadas con la idolatría y con la inmoralidad sexual, ¿ok? En estos capítulos. En el versículo 6 del capítulo 20 que hemos leído, Dios prohíbe a su pueblo atender a encantadores, a adivinos, ¿no? Y también prohíbe practicar la adivinación, ¿no? O consultar también a los números. Esta misma provisión también Dios la repite en el capítulo 19, que también vamos a leerlo ya cuando vamos a separar el número, te lo voy a dejar ahí, porque lo vamos a volver a ver. Pero vemos, ¿no? En estos capítulos la prohibición, en estos versículos, y encontramos la pena en el versículo 27, ¿no? Tanto en el versículo 6, ¿no? Y en el versículo 27, porque ahí se menciona en el capítulo 6, en la segunda parte, que serían cortados de su pueblo. Esta palabra cortados de su pueblo, hermanos, es una palabra que cuando, por ejemplo, lee otras versiones de la Biblia, vamos a encontrar en otras versiones
dependiendo del pecado, y obviamente considerando el original, no lo han interpretado igual. O sea, en algunos pasajes, este cortado de su pueblo lo han traducido como que sí una pena de muerte, o sea, que iban a ser muertos, pero en otros pasajes está traducido como que serían expulsados de la congregación. ¿Ok? En este caso de la adivinación, sí esta palabra serían cortados de su pueblo, o mejor dicho, la cortaré de entre su pueblo, porque eso dice Dios, dice que Él la cortará entre su pueblo, esa persona que no haga eso, sí significaba la pena de muerte. Porque en el versículo 27 del capítulo 20 se menciona, ¿no?, que las personas que practicaban la adivinación iban a morir y serán apedreados y su sangre sería sobre ellos. ¿Y bien? ¿Qué más tenemos? Encontramos también en el capítulo, en el versículo 9 del capítulo 20 que ya hemos leído, que está aquí, ¿verdad? ¿Qué dice? El versículo 9. A ver, alguien que me pueda apoyar con la lectura. Específicamente, ¿qué dice el versículo 9? Todo Todo hombre que hombre, maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Ahí vemos ese versículo, ¿no? Que también vamos a encontrar una referencia en el capítulo 19, que ya lo vamos a leer en un momento, así que vamos a dejarlo ahí. Pero también, y vemos aquí, como vamos a ver en el capítulo 19, cómo para Dios era muy importante la relación familiar, ¿no? Eso es como leí en un comentario, ¿no? Que las relaciones familiares, especialmente directas con padre y madre, iban de alguna manera a tener una consecuencia directa en cómo se iba a desarrollar la vida de la nación. ¿Ok? Entonces vemos cómo Dios protege, ¿no?, la familia, de alguna manera la unión, que en su pueblo hubiera esta clase, no hubieran hijos que maldigan a sus padres. La pena era muy fuerte, ¿no? Más que fuerte, era una pena máxima. Iban a morir, serían muertos, ¿no? Entonces vemos ahí, ¿no?, en el versículo 9, ese detalle. ¿Qué más? Vamos a ver también en el versículo 10 del capítulo 20. Hermano, Dígame. hermano, ahí en donde dice que el que maldiga a su padre o madre será condenado a muerte, en Mateo, y, o sea, habla sobre el Corbán. Yo Ujú, la verdad es que no entendí muy bien a qué se refiere eso, hermano, porque ahí Jesús creo que le está diciendo, la ley dice que el que maldiga a su padre o madre merece la muerte, ¿no? Debe morir irreversiblemente, algo así. Y ujú, entonces, y luego habla de ujú, Corbán. Eso no lo entendí, la verdad, hermano. No sé si nos ujú. puede Sí, explicar, gracias. ahorita cuando entremos al capítulo 19, nuevamente vamos a repetir cuando habla de la honra al padre y a la madre, y vamos a explicar esa parte, ¿no? Pero en ese versículo Jesús está refiriéndose a que había israelitas o sea, que los fariseos, los religiosos de la época, habían establecido su propia ley, pues, por encima de la ley de Dios, ¿no? Y habían dicho que si es que tú, ¿cómo se llama?, utilizabas el dinero para el templo, o sea, para dar una ofrenda al templo, digámoslo así, ya no estabas obligado, digámoslo así, a bendecir a tus papás, o sea, a cuidar de ellos económicamente. Entonces, ahí Jesús le dice que eso no está bien, ¿no? ¿Por qué? Porque eso no decía la ley de Moisés. Pero ellos habían puesto por encima ¿por qué? Porque obviamente ellos se beneficiaban económicamente de eso, ¿no? Recordemos que en el contexto de Jesús, muchos de los sacerdotes, ¿no?, más que todo era una ganancia, ¿no?, en ese sacerdote. Entonces,
Pero eso lo vamos a ver ahorita con mayor detalle cuando leamos capítulo 19, ¿ok? Y es más, la idea es que participemos. Por eso es que en el capítulo 19 van ustedes a participar un poco más. Ahorita quiero culminar esta parte y ya para ir al 19, ¿ok? Pero está bien la pregunta. Vemos también, a mí se me pasó poner, ahora que me estoy dando cuenta, los versículos que se relacionan con el capítulo 18. Yo lo voy a ir poniendo y ustedes lo completan, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Bueno, estos dos no aparecen en el capítulo 18, si no recuerdo, porque no tengo aquí nada anotado. Y aparece con respecto al adulterio, en el capítulo 18, en el versículo 20, que ya nosotros hemos leído, habla acerca de el adulterio, ¿ok? Si no, ahí si nosotros recordamos, además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, condenándote con ella, adulterio, ¿verdad? Ya en el capítulo 20, en el versículo 10, se establece la pena. ¿Cuál sería la pena? ¿Cuál sería la pena? En el caso de adulterio, ¿qué dice el versículo 10 del capítulo 20? Serían separados. Morir. Morir. Debían morir. ¿Sí? ¿Qué dice el versículo 10 del capítulo 20? Si un hombre cometiera Ujú. adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Ahora, ¿cuál era el problema aquí? ¿Ustedes recuerdan ese evento en Juan capítulo 8, versículo 1 al 7? Que lo voy a poner aquí como una referencia. A ver, vamos a buscar Juan capítulo 8, versículo 1 al 7. ¿Sí? A ver, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo del 1 al 7. Específicamente vamos a leer del 1 al 5 nomás. ¿Okay? Del 1 al 5 es suficiente. A ver, alguien que lo pueda, por favor, leer. Yo, hermano, puedo leer. Sí, lea del 3 al 5 nomás. Ah, ya, 3 al de 5. 3 al 5. Ujú. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Ahí está, ¿no? Entonces vemos que ellos dicen, en la ley nos ordenó Moisés apedrear a tales mujeres, ¿no? Se encuentra en Deuteronomio también, que ya lo vamos a ver, ¿no? Pero también se encuentra en Levítico, que hemos leído. Ahora, ¿cuál es aquí el detalle que podemos darnos cuenta? ¿Qué nos decía Levítico 20:10 y qué hicieron ellos en Juan 8? A ver, ¿alguien que quiera comentar? Hermano, el castigo era para los dos en Exactamente, Levítico y exactamente. en Juan solo la trajeron a ella. Así es, hermano. El castigo era para los dos. En realidad, los dos deberían estar ahí presentes, no solamente la mujer, ¿no? Ese es un detalle que podemos darnos cuenta, ¿no? La ley de Moisés, la ley establecía que ambos debían morir. ¿En qué caso nomás no moría la mujer? Cuando había sido un abuso sexual, cuando la había forzado. En ese caso, la mujer no moría. Pero en el caso de adulterio, sí morían las dos. ¿Ok? Muy bien. Vemos también ahora que en casos de actos de inmoralidad sexual con familiares, ¿no? Y ahí nosotros también, que ya hemos leído capítulo 18, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, ¿no? Voy a poner aquí el versículo, tanto en el versículo 7 del capítulo 18, lo encontramos también en el versículo 15, 22 y 17. 15, 22 y 17.
la prohibición, ¿no? Dios da a su pueblo de cometer estos pecados, ¿no? 7, 15 y 22. 7, 15 y 7, 22. ¿Ok? Y ya en el capítulo 20 vamos a encontrar las penas, ¿no? ¿Cuáles eran las penas? Las penas eran, en muchos de los casos, en la gran mayoría de los casos, la muerte. En realidad era la muerte, ¿no? Que serían muertos a los ojos del pueblo, ¿no? En el versículo 11 se menciona, ¿no? Su sangre será sobre ellos. Igual en el versículo 12, su sangre será sobre ellos. En el versículo 17 se menciona serían muertos a los ojos del pueblo, ¿no? Versículo 19, 20 y 21 dice que su iniquidad llevarán, su pecado llevarán, morirán sin hijos, ¿no? Sin hijos serán. Entonces vemos allí las penas, ¿no? Por estos pecados. ¿Ok? Es lo que nos menciona el libro de Levítico específicamente, ¿no? En caso de pecados con familiares. ¿Ok? Pecados, actos de inmoralidad, perdón. Cristian, Ahora, una también pregunta. encontramos, sí, ¿Qué significa llevar la iniquidad? era como que llevarían su vergüenza, o sea, siempre iban a vivir, eran expulsados en primer lugar, ¿ya? O sea, estas personas eran expulsadas, iban a vivir toda su vida, digamos, llevando esa vergüenza por haber cometido ese pecado. Morirían sin hijos, ¿no? No sabemos si o de repente Dios, ¿no? Les hacía infértiles, ¿no? Era una condena, ¿no? No se muestra el detalle, pero no iban a tener hijos, ninguno de ellos. Ahora, específicamente del versículo 19, 20 y 21, no se menciona que serían muertos, ¿no? Porque dice, en el caso de la desnudez de la hermana de tu madre, que se refiere a la tía, ¿no? O la hermana de tu padre, no descubrirás. Al descubrir la desnudez de tu parienta, su iniquidad llevarán. No se menciona que serían muertos, ¿ok? Por lo menos en el libro de Levítico, ¿no? No se menciona ello, ¿ya? Pero sí se refiere a que llevarían su vergüenza, su iniquidad llevarán. Y serían expulsados en realidad también de la congregación. 20-21 tampoco se menciona. Ese iniquidad llevarán está relacionado también con que serían expulsados. 20-21, cualquier que durmiere con la mujer del hermano de su padre, ¿no? La mujer del hermano de su padre, o sea, realmente parienta, también indirecta, pero era parienta, su pecado llevará, morirá sin hijo. Igual en el caso del que tomare la mujer de su hermano, sin hijo será. El que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos será. Ahora, a pesar de que aquí no se menciona que serían muertos, sabemos que serían muertos. ¿Por qué? Porque obviamente era la mujer de su prójimo. Y la Biblia menciona que en el caso de adulterio, ambos iban a morir. ¿Okay? Solamente que aquí está hablando de las consecuencias, ¿no? Sin hijos serán, digámoslo así, ¿no? Sin hijos serán. Muy bien, entonces es como que su generación, o sea, se cortaba con ellos, no iba a tener descendencia, no iba a tener descendencia. Bien, ahora, en muchos estos eran penas, ¿no? Castigos, con el propósito de disciplinar al pueblo. Ahora, tenía también hemos visto la semana pasada y yo les comentaba, el propósito era que su pueblo no se comportara como las naciones paganas, porque ellos eran llamados a vivir una vida diferente delante de Dios y delante de todos los pueblos paganos. O sea, ellos debían ser diferentes. Y Dios los disciplinaba. Y también para no contaminar a los demás. Porque, ¿qué pasaba si es que se pasaba por alto esta clase de pecados? O no decía, bueno, ya, ¿no? Y se le dejaba vivir en muchos de los casos.
toda la nación probablemente se iba a contaminar. De alguna manera, Dios cuidaba a su pueblo de su misma ira, porque la ira de Dios venía a sus naciones por esos pecados, y Dios cuidaba a su pueblo precisamente estableciendo estas penas tan extremas que nos pueden parecer de repente, a veces cuando leemos, ¿no? Un poco crudo, e inclusive, ¿no? Podemos decir, ¿no? Que, cómo Dios, la pena de muerte, pero debemos entender que Dios es el Señor de la vida, ¿no? Y que en el Antiguo Testamento, específicamente en la nación de Israel, sí estaba, ¿cómo se llama? Digámoslo así, vigente la pena de muerte. ¿Por qué? Porque Dios mismo lo había establecido en ciertos casos específicos, con el fin de cuidar a su pueblo. ¿Ok? Ahora, nosotros, Hermano Cristian, una consulta. Dios, Ahora, en la actualidad, ¿el pueblo de Israel harán esto? es una buena pregunta. Actualmente, o sea, hay los israelíes, dentro del pueblo de Israel, ¿no? No muchos ya no siguen, obviamente, la ley, al pie de la ley. Hay algunos que sí son más ortodoxos, son más estrictos y aún, ¿no? Practican la ley, pero en cuanto a las penas, eso sí no sabría decir. Creo que no, porque ya obviamente viven en un país, en una nación, donde también hay otras leyes, ¿no? Pero creo que ya no, ¿no? Por con esto de derechos humanos. Ahora, lo que sí, hay algunos lugares que están muy como que apartados digamos así, de todo lo que es la sociedad, las comunicaciones, donde sí practican aún la pena de muerte, pero muchas veces son practicadas de una manera injusta, ¿no? Yo me acuerdo que una vez escuché una prédica a un pastor mencionar el nombre de una película que él recomendó que no la vieran, ¿verdad? Porque es una película muy cruda, choca bastante, ¿no? Se llamaba El Llamamiento de Soraya, ¿no? De Soraya, ¿no? Era la historia, esta película era basada en una historia de la vida real, ¿no? En la cual hicieron un documental, o sea, mejor dicho, sí, hicieron una película de la vida de una mujer que era en una sociedad musulmana, y cómo esta mujer muere, la apedrean y la acusan injustamente de ser adúltera. Y el esposo la acusa injustamente con el fin de liberarse de ella. Y finalmente la sociedad, bueno, obviamente esa sociedad era una sociedad musulmana, no era israelita, ¿ya? Pero, bueno, lo que quiero hacerles entender es que a una hora, pues, en algunas sociedades muy lejanas, practican esta serie de cosas, pero de una manera totalmente inadecuada. Y es más, ¿no? Actualmente podríamos mencionar que Dios, para nosotros, obviamente, ya no establece estas penas, ¿no? Porque ya no estamos, recordemos que esto era bajo el contexto de los hijos de Israel, ¿ok? Era bajo el contexto de los hijos de Israel, porque ellos, había todo un propósito con estas leyes, ¿ok? Ahora Dios no va a mandar a matar a los adultos, ¿no? Pero sí hay consecuencias. Ahora, porque estas leyes nos permiten poder entender un poco el carácter de Dios y cómo Dios ve esta clase de pecado, ¿no? Entonces, pero actualmente ya no está vigente para nosotros, digámoslo así, la pena, ¿no? Pero, Hermano, hermano, dígame. una consulta. Y ahora con las leyes LGTB, que las iglesias mismos, o sea, varias iglesias en Estados Unidos y en Europa, o sea, están ordenando ministros homosexuales, lesbianas, o sea, Claro, obviamente entendemos que estas iglesias no son cristianas, así tengan el nombre de cristianos, no son cristianos, porque una verdadera iglesia tiene ciertas características. Hay un libro que yo les aconsejo, si ustedes quieren de repente profundizar un poco más, que se llama La Iglesia, el Evangelio Visible. Este libro acá lo tengo, voy a
A ver, un segundito. La iglesia de Marx Deber. Marx Deber. ¿Okay? De ahí, si quieren, les pongo en el WhatsApp, si ustedes quieren seguir. Es un libro muy bueno, muy interesante, porque en este libro menciona cuáles son las características o las marcas de una verdadera iglesia. Y una de ellas es que predica sana doctrina, predica la palabra de Dios, tiene una sana enseñanza, ¿no? Entre otras marcas que se mencionan. También habla acerca de, por ejemplo, una adecuada administración de lo que implica las ordenanzas de Dios, como el bautismo, la Santa Cena, etc. Pero la primera que menciona es que una de las marcas de una iglesia genuina es que enseña la palabra de Dios, la sana doctrina, tal cual los apóstoles la transmitieron. Entonces, todas las iglesias que hablan de que pueden tener miembros homosexuales, ¿no? Y que no importa si tú eres gay, esas no son cristianos. No son cristianos, ¿no? Porque una verdadera iglesia cristiana que se basa en la escritura no va a enseñar eso. Pues sabemos que la Biblia de manera textual menciona que esos pecados no son aceptables. Ningún pecado es aceptable por parte de Dios, pero obviamente que no podemos ser creyentes y al mismo tiempo practicar esas clases de ser homosexuales. O sea, eso no nos enseña la palabra, ¿no? Entonces, no son cristianas esas iglesias. ¿Sí, hermano? No sé si tienen algún otro comentario, alguna otra pregunta. Sí, hermano, Cristian, buenas noches. Buenas noches. Sobre ese comentario que la hermana dio, quiero leerle un pasaje bíblico donde dice en Romanos capítulo 1, la culpabilidad del hombre, ¿no? Voy a leer los últimos versículos del capítulo 1, versículo 26. Dice, no, del 24. Dice, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron del uso natural por la que es contra la naturaleza, Y de igual modo, también los hombres, dejando del uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo entre sí mismos la retribución debida a su extravío. Y con ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda la injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las que hacen, sino que también se complacen
en las que la practican. Aquellos, ese género de, esa corriente, ¿no? Esa corriente dice, aquellos que han formulado esas leyes, ¿no? Aquellos que han hecho esas leyes, aquellos que le han decretado supuestamente entre los hombres de esta práctica, ¿ya? Los que han elaborado estas leyes son dignos de muerte, dice, y también los que se complacen en hacer o en salir a favor de esos, ¿no? De esos lesbianas, de los homosexuales, ¿no? Hay gente, cuando tú compartes la palabra de Dios, hay gente que sale a favor de los, ¿no? De las lesbianas, de los, ¿no? Entonces, los que se complacen en practicar eso también son dignos de muerte, lo dice la palabra del Señor, ¿no? Y los cristianos tenemos que estar bien definidos en esta situación, ¿no? Nosotros no tenemos que seguir, pues, tenemos que ser como los salmones, ¿no? Ir contra la corriente del río. Y estas corrientes que aún a los cristianos trata de mover en la situación si no está fundamentado en la palabra, ¿no? Entonces, eso es mi comentario, amado hermano Cristian. Cristian. Gracias, hermano. De hecho que sí, hermanos. No solamente el pecado de homosexualidad, ¿no? Sino en realidad ahí en esa lista se mencionan varios pecados donde Dios, obviamente, recordemos que el apóstol Pablo en ese capítulo está haciendo una descripción de cuál es la condición de toda la humanidad, para que después de que hace esa descripción de toda la humanidad, precisamente hacerles ver que necesitan a Cristo, ¿no? O sea, es como que Pablo está haciendo una descripción de la humanidad que no es judía, y después va a hacer una descripción de los judíos también, que tampoco son justos, como se creen ellos justos, pero tampoco lo son. Y finalmente, Pablo va a mencionar ya en los capítulos que siguen que todos están bajo el juicio de Dios. Y que sí, y ahí ya presenta a Cristo, ¿no? Como el que justifica, ¿no? En el capítulo 3, por la fe, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Obviamente Dios desaprueba todas estas prácticas, ¿no? Pero debemos recordar que en el mismo apóstol Pablo, en Primera de Corintios, en el capítulo 5, ¿no? Él dice, ¿no? Si nosotros leemos capítulo 5, versículo 9, ¿no? Os he escrito por carta, de Corintios 5, 9, ¿no? Alguien que lo pueda leer. El capítulo 5, versículo 9 al 11, ¿no? Y de allí, alguien que por favor lea el capítulo 6, versículo del 9 también al 11. 5, 9, 11 y 6, 9, 11. A ver, voy a poner algunos voluntarios. A ver. Hermana Violeta, ¿puede leer Primera de Corintios 5, 9, 11? Y hermana María David, capítulo 6, versículo 9, 11 también. Disculpe, hermano, dijo Primera de Corintios 9. 9 de Corintios 5, 9, 11. Solo 9:11, ¿no, hermano? Sí, solo 9, 11. La palabra de Dios dice así: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual. Discúlpeme, Primera de Corintios 5, 9, 11. Perdón. Primera de Corintios 5 de 9 al 11. Disculpe. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con él tal fin ni aún comáis. Ya. ¿Y qué dice el capítulo 6, versículo 9 al 11? Dice,
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los malicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gracias, ¿no? Entonces vemos en esos pasajes, ¿no?, que el apóstol Pablo, mira, la iglesia de Corintio había estado conformada por ex personas que cometían esta clase de pecado, ¿no? Pero sin embargo, Dios los alcanzó con su gracia, ¿no? Entonces, es verdad, hermanos, obviamente Dios rechaza a las personas que obviamente practican relaciones sexuales con hombre y mujer, sea homosexual, lesbiano, etcétera. Pero nosotros, como iglesia, nuestra función, así como cualquier otro pecado, no es obviamente consentir, pero sí es poder aún extender la misericordia, porque vemos en la iglesia de los Corintios que estaba conformada por personas que habían cometido esta clase de pecado, porque el apóstol Pablo le dice, ¿no? Esto erais muchos, esto erais algunos, más, ya habéis sido, ¿no?, lavados. Quiere decir que Dios puede obrar, ¿no?, en la vida, ¿no?, de las personas, no importa qué pecado hayan cometido. Nosotros debemos rechazar el pecado en nuestras vidas y debemos también dentro de la iglesia cuidar nuestra iglesia, ¿no?, orar por nuestra iglesia, ¿no? Y también por eso está la disciplina en la iglesia. Precisamente este evento de Pablo, cuando Pablo dice, ¿no?, con el tal ni aún comáis, Pablo no está diciendo que rechacemos al hermano, perdón, Pablo está diciendo que no comamos con esa clase de personas que llamándose cristianos practican estos pecados, ¿ya? Pero si nosotros continuamos leyendo un poco más, ya no es el tema, nos vamos a dar cuenta que había un propósito. Si realmente era creyente, esta persona se iba a avergonzar y finalmente iba a arrepentirse y finalmente iba a volver a Jesús. Entonces, si realmente era creyente la persona, esta disciplina en la cual, digámoslo así, se le quitaba la comunión, tenía un propósito. El propósito era la restauración de la persona, que se arrepiente. ¿Ok? Entonces, ahí nosotros tenemos mucho cuidado, porque a veces podemos también tomar el papel de jueces, cuando nosotros no somos jueces, la Biblia dice que el único juez es Dios. Tampoco podemos pasar por alto, pero recordemos, cuando hablamos de los hermanos, no hablamos de los hermanos, el propósito de todas estas disciplinas es que el hermano se arrepienta, que vuelva a Jesús. Ese es el propósito. ¿Ok? Muy bien. No sé si hay alguno, vamos a continuar, si no nos acabamos, ¿ok? En el caso de que alguien tuviera relaciones con mujer y la hija de ella, ¿no?, Levítico 20:14, ahí se menciona también ese detalle, ¿la cual era la pena? Ambos serían quemados con fuego, los tres, las dos mujeres y el varón. En caso de practicar el bestialismo, es el bestialismo, prácticas sexuales con animales, que también estaba allí, ¿no? Lo vemos en el capítulo 20, tanto el animal como la persona moriría. Menciona la pena, ¿no?, en el capítulo 20, versículos 15 al 16. En caso de relaciones sexuales con mujer menstruosa, versículo 18, ambos serían cortados de su pueblo. Aquí la expresión serían cortados de su pueblo hace referencia a que serían expulsados de la congregación. ¿Ok? ¿Por qué menciono esto? Porque eso también, si nosotros, ¿te acuerdan cuando hemos leído, bueno, ya en Levítico capítulo 1, se nos menciona un caso también parecido, ¿no? ¿Qué pasaba con aquella persona que tenía relaciones sexuales con una mujer menstruosa, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, en Levítico capítulo 15,
Levítico capítulo 15, ahí ustedes pueden leer, creo que no lo puse aquí, se me pasó. Ah, no, sí lo puse. Levítico capítulo 15, versículo 24. ¿Qué dice? Levítico 15, 24. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Levítico capítulo 15, versículo 24. Ya. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Ajá. Y vamos a ver que se menciona que había que esta persona tenía que hacer un sacrificio, ¿no? Si nosotros seguimos leyendo más abajo, ¿no? Y iba a ser limpia de esta contaminación. Esto quiere decir que en Levítico 20 y 18 esta expresión serían cortados de su pueblo no era pena de muerte, sino se estaba haciendo referencia a que iban a ser expulsados de manera temporal. ¿Ok? Levítico 15, 24. Luego tenían que hacer un sacrificio, purificarse y no eran muertos. ¿Bien? Muy bien. Entonces hemos visto esta parte de Levítico 20. ¿Ok? No sé si hay algún comentario que quieran hacer. ¿Uno? Muy bien, entonces vamos allá a pasar entonces ya al capítulo 4, rápidamente vamos a ver por lo menos la primera parte ya para poder ubicarnos un poco y de ahí ya culminamos, 8:30 culminamos la clase, ¿ok? Nos quedan más o menos 20 minutos para poder empezar, para poder terminar. Muy bien, vamos a ir al capítulo número 19, ¿ok? Recordemos que hemos ya visto capítulo 18, capítulo 20 y ahora vamos al capítulo 19 del rey, ¿ok? Le voy a pedir a María David si me puedes apoyar con la lectura del capítulo 19. Sí. Gracias. Leyes de santidad y de justicia. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Jehová vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová vuestro Dios. Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el día que lo ofreciereis, y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día, será quemado en el fuego. Y si se comiere el día tercero, será abominación, no será acepto. El que lo comiere llevará su delito, por cuanto profanó lo santo de Jehová. Y la tal persona será cortada de su pueblo. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios. No hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezos, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno, y no estuviere rescatada, ni le hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados.
no morirán, por cuanto ella no es libre. Y él traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero en expiación por su culpa, y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Y el 4.º año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Mas el 5.º año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto. Yo Jehová vuestro Dios. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo Jehová. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Mis días de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, ni los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo Jehová. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas, y medidas justas tendréis. Ay, perdón. Ujú. Gracias. Gracias por la Ay, lectura. no. Gracias, gracias. Muy bien. Entonces, tenemos aquí la versión NTV por si acaso. Nos va a ayudar. Muy bien. Vamos a ir al nuestro separata, ¿no? En este capítulo 19 del libro de Levítico. Vamos a completar. ¿Ok? Este capítulo trata acerca de ahí completamos la palabra, varias regulaciones. ¿Ok? Varias regulaciones. O leyes, podríamos decir, ¿no? Regulaciones, ¿no? Y ahí podemos encontrar, por ejemplo, una comparación con Deuteronomio, capítulo 27, versículo del 11 al 26. Vamos a encontrar ahí un paralelo, ¿no? Porque muchas de estas leyes que encontramos en el capítulo 19 del libro de Levítico, vamos a encontrarlas también en el Deuteronomio 27, del 11 al 26. Muchas de estas leyes están en gran parte también de Deuteronomio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recordemos que el libro de Deuteronomio fue escrito para la segunda generación del pueblo de Israel. Entonces, de alguna manera, era un recordatorio también para esa nueva generación que se había levantado, que iba a entrar a la tierra prometida, ¿no? De las leyes que ya habían sido dadas a los padres que habían muerto. Ahí se menciona las cuales se repiten en varios lugares del Pentateuco. Completamos. Del Pentateuco. ¿Ok? El Pentateuco. Estas se encuentran en modo imperativo y están dirigidas a toda la congregación. A toda la congregación, ¿no? Versículo 2 dice, habla a toda la congregación. ¿Alguien iba a decir algo? Me pareció que escuché un micro prendido. ¿O no? No, no. Ok. Entonces, estas leyes iban dirigidas a toda la congregación de los hijos de Israel. ¿Ok? En el capítulo 19 del libro de Levítico, la frase que más se repite es yo Jehová, o yo Jehová vuestro Dios. Cuando leemos el capítulo nos damos cuenta. Bastantes veces aparece yo Jehová, o yo Jehová vuestro Dios. Ahí están los versículos, ¿no? Ustedes ahí les he notado para que ustedes ahí si quieren lo marcan. Recordemos que con un capítulo, cuando el versículo se repite bastante, dice que es importante. De alguna manera,
en este capítulo donde nos habla de unas leyes para la vida práctica en santidad de la nación, como de alguna manera la razón de estas leyes era que Jehová era el Dios de Israel, él era su Dios, que ellos debían vivir de manera diferente. No podía haber una división entre su vida social y su vida, entre comillas, religiosa. No había esa división. Ellos tenían que, en su vida práctica, de día a día, practicar la ley de Dios. Lo mismo que nosotros. El versículo más importante, digámoslo así, y la razón por la cual los hijos de Israel eran llamados a vivir de manera diferente, lo encontramos en el versículo número 2. ¿No? Ese versículo lo podemos subrayar, ¿no? Ahí en nuestra Biblia. ¿Qué dice el versículo 2? Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro. Ahí está en la versión NTV. Da las siguientes instrucciones a toda la comunidad de Israel. Sé santo, porque yo, el Señor tu Dios, soy santo. ¿Bien? Nos encontramos ahí. Es el versículo más importante. Notemos cómo Israel no hacía distinción entre lo que ahora denominamos, completamos allí, religioso y moral. Religioso y ¿no? Se consideraba que toda la vida es sagrada y es un don de Dios. O sea, no es sagrado solamente lo que hacemos en el templo, cuando vamos a la iglesia. El problema es cuando hacemos una división entre en los días domingos que vamos a la iglesia y los días de semana, no debe haber esa división, hermano, sino en realidad no hay diferencia, porque lo que hacemos en nuestra casa, cómo nos conducimos durante la semana, es igual, para Dios importante. Es parte de nuestra vida también de adoración a Dios, ¿no? Lo que hacemos en nuestro día a día. ¿Okay? Toda la vida es sagrada y es un don de Dios. No solo en el día sábado, sino todos los días el pueblo debía modelar el carácter de Dios al mundo pagano. Este es un comentario que lo saqué del comentario que les he mandado al inicio. Esta última parte lo saqué de ese comentario. Importante, no solo en el día sábado, sino todos los días del pueblo debía modelar el carácter de Dios al mundo pagano. Entonces, ¿cuál es el llamado de los hijos de Israel? Digamos, en cuanto al testimonio, ser un reflejo del carácter de Dios, dar testimonio a los pueblos paganos de quién era Dios, el Dios verdadero, que no era como sus dioses, era el Dios verdadero. Ellos tenían que reflejar con su estilo de vida que eran el pueblo de Dios. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cuáles eran las razones? Hay una pregunta. Aquí con esta pregunta culminamos en la clase de hoy. ¿Okay? ¿Cuáles eran las razones por las cuales los hijos de Israel debían ser santos? ¿Okay? Y ahí vamos a completar. Vamos a completar esos versículos, pero vamos a leer los primeros de los pasajes. Y le voy a pedir, a ver, vamos a participar. La hermana Roxana, si puede leer Levítico 11, 44, 45. Hermana Giovanna, Deuteronomio 4, 20. Y hermana Sara, si puede leer Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 11. Ya, hermano. Ya, vamos a comenzar con Levítico 11, 44, 45. Ya. Yo soy el Señor su Dios. Por lo tanto, ustedes se santificarán y serán santos, porque yo soy santo. Así que no se contaminen con ninguno de los animales que se arrastran por la tierra. Yo soy el Señor. Yo los he sacado de Egipto para ser su Dios.
Así que ustedes deben ser santos porque yo soy santo. Ujú, muy bien. Ahí podemos completar ya, de repente ya, ¿qué podemos completar ahí con ese primer versículo? ¿Por qué los hijos de Israel debían ser santos? Dice Dios, podemos decir, acá podemos completar, a ver si me pasó. Dice Dios, dos puntos, yo soy, ¿qué podríamos poner acá? Yo soy tu Dios, en primer lugar, ¿no? Yo soy tu Dios. Eso le dice en el versículo 11. Yo soy Jehová vuestro Dios. Yo soy tu Dios. Segundo, ¿qué podemos completar aquí? Según lo que hemos leído en Levítico 11. Yo soy, ¿qué palabra iría Santo. aquí, hermanos? Santo, exactamente. Yo soy santo. Yo soy tu Dios. Yo soy santo. Y tres, ahí menciona también en el versículo que hemos leído, ¿no? En la segunda parte, capítulo 44, el capítulo 45, perdón. Yo ¿qué había Saqué. hecho? Yo te saqué de Egipto, te saqué de Egipto. Esa es la razón. Ahora, ¿qué dice Deuteronomio 4:20? Deuteronomio 4:20. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Ujú, ujú, gracias. Ahí se menciona, ¿no? Jehová os tomó, os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que sea el pueblo de su heredad. Yo soy tu dueño, ¿no? Dios es nuestro dueño. A su pueblo le dice eso. Yo te he sacado para que seas el pueblo de mi heredad, ¿no? Yo soy tu dueño, el rey mío. ¿Y qué dice Deuteronomio 6:11? 6, 6, 11, hermano. Ujú. Deuteronomio 6, 20. 6, ¿cuánto dijo, hermano? Disculpa. Ah, ya. Ah, hermana, discúlpeme, creo que su micro no se escucha bien, discúlpeme. No la escucho muy bien. Le voy a pedir a alguien más que lea, ¿ya? Ya, Porque ok. no se le va a escuchar bien, gracias. María David, ¿nos puedes apoyar con la lectura? Si me dejas buscarlo. Allá, Deuteronomio 6, 6, 11. Ok. Y este, Disculpen. Deuteronomio 7, 6:11. No me he equivocado. Deuteronomio 7, 6. ya. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pero vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Ujú. Este versículo es muy bonito, ¿no? Es muy confrontante, pero a la vez creo que de ánimo para nuestras vidas, ¿no? Nos le dice a su pueblo, ¿no? Yo soy Jehová tu Dios santo. No, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los, no por ser ustedes más que todos los pueblos, los ha querido, sino Jehová os ha escogido porque vosotros eres el más insignificante de todos los pueblos. ¿No? Ya recordamos las palabras del apóstol Pablo, ¿no?
y lo menospreciable escogió Dios, para avergonzar a los fuertes, ¿verdad? Versículo 8 dice, sino por cuanto Jehová os amó, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Entonces vemos ahí que, como ya hemos compartido en otras veces, en realidad Dios, por su misericordia, ¿no? Y también teniendo en cuenta que Jehová escoge al pueblo de Israel, Él los elige, no porque ellos sean el mejor pueblo, y también en razón de las promesas que Él había hecho a los pueblos. Dios está cumpliendo sus promesas, ¿no? Que había hecho a Abraham, a Isaac, a Jacob, de que su descendencia iba a habitar en la tierra que Él haya prometido. Entonces vemos cómo Dios está ahí, ¿no? Cumpliendo sus promesas. Entonces podemos completar ahí. Yo te he escogido. Ahí menciona, ¿no? Yo te he escogido. También menciona yo te he amado. Yo, Jehová, os amó. Versículo 8. Jehová, yo te he escogido y yo te amo. O te amo. Te amo, ¿no? Te amo. Entonces, en esos pasajes encontramos, ¿no? Razones, digámoslo así, por las cuales Dios, el Dios de Israel, ¿no? Por las cuales el pueblo de Israel debía ser santo. Y yo creo que en estos versículos es totalmente correspondiente a lo que también Dios le dice a la iglesia. ¿Por qué la iglesia? Porque esto también lo encontramos en el Nuevo Testamento, como vamos a ver en la próxima semana, ¿no? La iglesia también es llamada a ser santa. Los hijos de Dios, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos. Cada creyente, en virtud de que somos ahora hijos de Dios. Todas estas razones también son aplicables para cada uno de nosotros. Muy bien, hermanos, vamos a dejarlo ahí. Ya la próxima semana vamos a culminar esta parte. La próxima semana vamos a hacer como una especie de dinámica para poder también ustedes puedan participar. Yo les pido que vayan de repente ya avanzando, ¿no? Para que de repente tengan a la mano los pasajes. Ustedes van a encontrar desde el versículo número 3 del capítulo 19 hasta el último versículo, leyes, ¿no? Estatutos, regulaciones que Dios da. ¿Cuál va a ser nuestra, digamos así, tarea, lo que vamos a hacer la próxima semana? Vamos a tratar de relacionarlo con el Nuevo Testamento y la aplicación para la vida. ¿Sí? ¿Qué versículo, por ejemplo, este primer pasaje, ¿no? Honrar a los padres? ¿Qué versículos aparecen en el Nuevo Testamento que me hablen de honrar a los padres? Por ejemplo, la hermana mencionó uno por ahí interesante, ¿no? Con respecto al Corbán, que se menciona en el Evangelio, ¿no? Igual podemos poner ese versículo y vamos a poner la aplicación para nuestras vidas. ¿Cómo aplicamos, ¿no? Este principio del Antiguo Testamento, ¿no? Que también está mencionado en el Nuevo Testamento. Vamos a explicar de qué manera el Nuevo Testamento se llevó a cabo en ese contexto y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. ¿Ok? Entonces yo les animo que para la próxima semana ya vayan trayendo por lo menos llenado esta columna. Algunos versículos que ustedes consideren que pueden ir aquí, considerando cada uno de los mandatos del Levítico 19. ¿Ok? Y también traigan sus preguntas y a la próxima semana hacemos este cuadrito con la aplicación para nuestra. ¿Ok? Muy bien, hermanos. Vamos a orar. Una cosa más. La próxima semana no hay clases porque es Semana Santa. ¿Ok? Ya sería hasta el 24 de abril, hermanas. Nos vemos el 24 de abril. ¿Ok? Así que tienen ya, les voy a enviar la grabación también de la clase para que por ahí repasen, ¿no? Ahí si de repente aprovechen para sus tareas, repasen y puedan traer ya esta columna llena, ¿ok? Para el día 24. Muy bien, vamos a orar. Voy a tomar foto de la asistencia. Permítanme un segundo, todavía no se vayan. Para pasar lista. Un segundito. Vamos a ver. Ya está. Un momento, por favor. Vamos a tomar foto para poder de ahí pasar la asistencia. Uy, ¿qué pasó?
Ahora sí, ya está. Muy bien. Ahora sí, vamos a orar. ¿Ok? Vamos a orar para ya culminar esta clase. Señor, te damos gracias por esta noche, Señor. Gracias porque el leer tu palabra nos dice, Señor, estos pasajes tal vez que muchas veces no hemos leído, muchas veces no se leen, Señor, pero que nos permiten poder recordar, Señor, tus leyes, Padre, y aún, Señor, poder entender mejor el Nuevo Testamento, cuando tu palabra nos dices que debemos amar a nuestro prójimo. Y de esta manera, Dios, de manera práctica, podemos amar a nuestro prójimo, Señor. En estas leyes tú no solamente expresas, Dios, cómo debemos amarte, sino también cómo debemos amar a nuestro prójimo. Te rogamos que nos ayudes a aplicar tu palabra en nuestras vidas, que lo que hoy podemos leer y comprender, podamos meditar en nuestro corazón, podamos orar también, Señor, por nuestras familias, por nuestra iglesia, aún por nuestro país, Señor. Señor, vemos tantas cosas que son consecuencia, Dios, del pecado, Señor. Pero que en medio de todo ello, Dios, tú nos has puesto a cada uno de nosotros para hacer luz, para hacer sal, empezando por nuestras casas. Ayúdanos, Señor, a poder cumplir esa función, Dios, que tú nos has dado de poder ser luz, como también la diste a tu pueblo, Israel, con las naciones paganas. Ayúdanos a poder ser obedientes a tu voz y, Señor, no aprender de la lección que tú nos das a través de la lectura del pueblo de Israel. Te damos gracias por ese tiempo. Pedimos que bendiga nuestras vidas, este inicio de semana, que podamos, renovados en tu palabra, poder, Señor, hacer nuestras respectivas labores. Te damos a ti las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos.